21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Mi nombre es Natalie Dasberg, trabajo para STC International. STC se enfoca en lo que tiene que ver con educación, entrenamientos, asistencia técnica e investigación en todos los sectores que ustedes pueden ver en esta foto. En lo que tiene que ver con la industria o la cadena logística y la industria o el área portuaria, ¿no? Y este es un punto importante en que nos vamos a concentrar hoy en esta charla, porque es el punto que conecta todas estas modalidades. El título, ¿no?, de la presentación es la gestión portuaria en la Unión Europea. Ahora, si yo voy a hablar de cada terminal portuario que hay en Europa, de cada país, podríamos extender esta charla por varios días. Así que no voy a concentrarme en este punto, sino más en el tema de la tendencia que ha tenido la gestión portuaria en Europa. Pero antes, brevemente, algunos desafíos que ha tenido el sector. Por un lado, mucha competición de puertos que están bastante concentrados el uno al otro. Les puedo mostrar aquí una foto. Este es, por decirlo así, este sector de puertos en Europa. Y hay una cantidad enorme de puertos que se concentran el uno del otro muy cercanamente, lo cual hace que haya una competición enormemente para este sector donde se transporta la carga, a donde al final va. Y por eso entonces es muy importante que los puertos sean eficientes. Otra tendencia que se ve es que las embarcaciones son cada vez más grandes. ¿Qué significa esto? Que no todos los terminales pueden manejar estas embarcaciones, lo cual hace que haya necesidad de nueva infraestructura. Aparte de esto, está la necesidad de planificar mejor también los procesos de carga y descarga de estos terminales portuarios. Imagínense la cantidad de camiones que entran y salen para estas embarcaciones. Y sin hablar del hecho de que, como hay estas embarcaciones enormemente grandes, que hay menos llamadas portuarias. No todos pueden con esta infraestructura, no todos tienen esta infraestructura, y aparte de estos, se necesita una cantidad enorme de carga para justificar una de estas llamadas. Está el tema de que el puerto ya no es, y yo creo que el doctor Puche lo comentó en su presentación, el puerto ya no es un punto de carga y descarga. El puerto tiene que cambiar la mentalidad a una mentalidad más global. Y por ello entonces hay una mayor necesidad de integrar el puerto en toda la cadena de suministro. Se comentó también en cuanto a la necesidad de integrar mejor lo que es el puerto y la ciudad, de cómo conseguir esos beneficios que ofrece tener un puerto, pero cómo minimizar los aspectos negativos. Pensemos en contaminación, pensemos en congestión de tráfico. Y eso es entonces el último punto, que los puertos están en constante presión. El tema de seguridad es un aspecto que requiere mucha atención y también requiere mucha capacidad financiera. Restricciones espaciales, o sea, el puerto puede llegar a crecer hasta cierto punto y por ello entonces hay que, como dice el último punto, la sobrevivencia de los más inteligentes. Ya no se trata de el que sea más grande es el que va a ganar o va a sobrevivir, sino el que sea más inteligente. Esto para poder, por decirlo así, sobrellevar esta presión que hay en cuanto a costos, en cuanto a servicio, en cuanto a confiabilidad, en cuanto a productividad. El desarrollo que se ha visto, ¿no?, se puede ver en estas diferentes fases. Una fase donde el puerto es simplemente un punto de carga y descarga y en sí que solo se concentra en el mercado alrededor. Está el otro punto de expansión, donde el puerto con esa mercancía se expande. Está el punto de especialización, donde ya empieza a manejar diferentes tipos de mercancías y sigue expandiéndose. Pero el punto en el que nos queremos concentrar un ratito es en este punto de regionalización. Y es que el puerto ya no se desarrolla solamente en lo que sucede en el área portuaria, sino en lo que sucede fuera del área portuaria. Ya no es entonces lo que pueden ver acá
de lo que sucede en el área portuaria aquí, sino que también desarrolla lo que sucede en el interior del país. Y esto es un punto muy interesante porque eso puede hacer que este puerto, este terminal portuario, sean mucho más competitivos que otros que están en la cercanía. Como les mostré ahorita entonces en esta foto, los puertos en Europa compiten por este mercado al interior de Europa. Y por ello, aunque estén cerquita dos puertos el uno del otro, el que tenga una mejor manera de poder llegar a ese mercado, una manera mejor para poder pasar toda esta carga de manera eficiente, es el que al final captura todo ese mercado. Y entonces esto es una de las fases, la fase de regionalización, en el cual, por decirlo así, la autoridad portuaria o el terminal portuario tiene una actitud más activa, más de no solo lo que sucede en el puerto. Y me gustaría mostrarle un video. Este es el puerto de Rotterdam y cómo ha tomado una actitud proactiva de ser arrendador, no solamente en el puerto, sino en el interior del país. Wij nemen bijvoorbeeld één schip, nemen wij 36 vrachtauto's mee. Dat is toch wel een stuk verdeling als je het over de weg moet doen. We zijn in het Alverium, de containerterminal in Alphen aan den Rijn. In Rotterdam worden containers overgezet via een terminal op binnenvaartschepen. Binnenvaartschepen brengen de containers in grote regelmaat hier in Alphen aan den Rijn. In Alphen aan den Rijn op de terminal worden containers op een truck geplaatst, die ze vervolgens lost bij de importeurs. Van de importeur zouden ze rechtstreeks door kunnen naar de Heineken om weer te beladen. Komt vervolgens hier terug in Alphen aan den Rijn, wordt hier op het schip geplaatst en vervolgens weer in Rotterdam afgeleverd. De bedrijven die hiervoor kiezen, dit is tweeledig, is uiteraard een kostenpunt. Men gaat hierop besparen. Ander punt is dat de verantwoordelijkheid van het bedrijf op het gebied van bijdrage aan het milieu steeds groter wordt en men het steeds meer als een verkooptool gebruikt. Klaar voor vertrek? Vroeger stond je heel veel in de file. En je deed op zich veel minder ritten dan nu met Alverium. Want dan kon je zeg maar qua rijuren maximaal 3 containers doen in 12 uur. En nu met de kortere ritten en je naar het Alverium doet, kan je als het een beetje loopt gewoon 10 containers doen. Het Alverium is in staat om het containertransport efficiënter te regelen en door lege containers die vrijkomen bij Zeeman voor andere partijen te gebruiken, zoals bijvoorbeeld Heineken die exporteert. Uiteindelijk betekent dat een stuk kostenbesparing, omdat we niet meer afzonderlijk heen en weer naar de haven hoeven te rijden. En dat kostenvoordeel komt uiteindelijk dan ook weer bij beide partijen terug. Heineken is een van de initiatiefnemers geweest van het Alverium. En dan praat je al over 15 jaar terug, omdat we uiteindelijk de bereikbaarheid voor de lange termijn willen borgen. Dus of je afhankelijk bent van dat stukje van 13 kilometer, hoeveel vertraging daarop ontstaat, of dat je afhankelijk bent van 85 kilometer naar de haven van Rotterdam. Daar zit met name de betrouwbaarheid in. Duurzaamheid is voor ons belangrijk. Als je kijkt uiteindelijk wat de uitstoot is, de CO2-uitstoot van het traject wat we nu doorlopen, dus een stukje met een vrachtwagen en vervolgens de rest met binnenvaartschepen, dan besparen we uiteindelijk een derde op de uitstoot van onze CO2. De eerste voorbeelden zie je al dat klanten gaan vragen wat de carbon footprint is van dat flesje.
pueden ver, la Autoridad Portuaria de Rotterdam participa como un arrendador de este sistema. Y estamos hablando de un lugar que está a 80 kilómetros del área portuaria. Entonces, nuevamente, ya no desarrolla solamente lo que sucede en el área portuaria, sino también lo que sucede en el interior del país. Y se ha hecho tanto esfuerzo, claro, estamos hablando de cerveza, y para los holandeses las cervezas son muy importantes. Muy bien. Lo que se ve en cuanto al desarrollo portuario es que ya no se están desarrollando nuevos puertos completos, sino que se está mejorando lo que ya existe o haciendo nuevos terminales para lo que ya existe. Se está haciendo esto que comenté ahorita, regionalización portuaria, y el último punto, mejorar los procesos que suceden en el puerto. Y ahí llegamos a la siguiente fase del desarrollo portuario, que es los puertos inteligentes. Y como había comentado para los que estuvieron ayer presentes, puertos inteligentes utilizan lo que es digitalización de información, pero no solamente para simplemente tenerlo ahí guardado, sino para analizar esa información, para poder, como muestra aquí, crear una gestión o planificación estratégica y hacer los procesos más eficientes, ya sea al momento, a tiempo real, ya sea por anticipado o ya sea monitoreando eso que se ha planificado. Se utilizan dispositivos, sensores, en todos los aspectos, por ejemplo, en los camiones, en los barcos, el personal, hasta los contenedores tienen estos sensores. Esto se lleva, toda esta información se lleva entonces a un punto central, ya sea en la nube, en el Internet de las cosas, conectando estos dispositivos, para entonces poder automatizar los procesos y para crear entonces una gestión portuaria más eficiente. De eso se trata. Entonces, digitalizar no es puertos inteligentes, es usar esa información para crear estos procesos o mejorar estos procesos. Y algunos de estos ejemplos, ¿no?, de las cosas que se pueden hacer con este Internet de cosas, con nuevos dispositivos, es, bueno, por ejemplo, monitoreo de atraque de barcos, que puede salvar o ahorrar 1 hora por cada embarcación, lo cual significa unos $80.000 que se pueden ahorrar por cada embarcación que llega al puerto. Se pueden tener, por ejemplo, dispositivos de drones para hacer el inventario que hay en el área portuaria, en el patio portuario. Se puede chequear, por decirlo así, o gestionar mejor el tráfico que sucede en el área portuaria, pero también alrededor, en la ciudad. Y se pueden utilizar semáforos inteligentes para poder entonces hacer que haya menos tráfico entrando y saliendo del puerto. La idea es que esto al final sea una interconexión de sistemas a un nivel de la cadena completa, la cadena de suministro, que es esta fase al final. La mayoría de los puertos en Europa están en estas primeras 2 fases. Y ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. La fase de la autoridad portuaria, que está haciendo este proceso de digitalización y análisis de información, pero también unificando la información entre los terminales y entre los actores que funcionan en estos terminales portuarios. Y la idea es entonces también unificarlo con lo que sucede en la ciudad, alrededor de esta área portuaria, y finalmente entonces en la cadena de suministro en su totalidad. Los beneficios, bueno, se hace mejor, o sea, se aprovechan mejor los recursos que hay al momento. Eso hace que entonces haya mejor costo-eficiencia, que entonces puedan aumentar los ingresos, que se pueda dar un mejor servicio al cliente, que se pueda gestionar mejor, de una manera más simplificada, más transparente, más sostenible, a las actividades que suceden en el área portuaria. Que se pueda hacer todo esto de una manera más segura, más verde, por decirlo así, y un puerto más atractivo, al final entonces atrae más clientes y hace que sea entonces más competitivo con el vecino o el país cercante. Como había nombrado ahorita, en Europa, al momento, no hay un puerto inteligente al 100%. Están en proceso, están en la fase inicial. Y esto es alguno de los ejemplos de puertos inteligentes en proceso en la Unión Europea. En Rotterdam, en Ámsterdam, en Hamburgo, en Amberes, algunos también que están comenzando ahora en proceso en Barcelona y Sevilla. Y quisiera concentrarme un ratito en este punto de los puertos en Rotterdam, porque hay algunas iniciativas que se han tomado que son bastante interesantes para ver cómo han utilizado todos estos sistemas para llegar
en un futuro a este puerto inteligente completo. Uno de estos sistemas es la red abierta LoRa, Low Range, Low Power. Y esta es una red que unifica, o sea, del Internet de las cosas, unificando todos esos sensores y dispositivos que se utilizan para crear esa fuente de información, en el cual hay, por ejemplo, como miran aquí, se puede controlar el nivel del agua, se puede ver la calidad del aire en tiempo real. Y eso, la idea es de que se vayan añadiendo cada vez más dispositivos en esta red de Internet de cosas para tener entonces mayor información y hacer todos los procesos mucho más eficientes, mucho más seguros, mucho más verdes. El segundo es este ejemplo de Portbase, que anteriormente los actores en el sector tenían que contactarse cada uno directamente. Y son millones de llamadas, millones de emails, millones de formularios que hay que entregar. Se ha creado entonces este sistema que desarrolló la autoridad portuaria para que haya un punto en el que todos se conectan, todos se comunican, y este sistema también incluye una ventana única. La idea es que esto sea extendido con el Internet de las cosas de una manera entonces para que pueda llegar a ser entonces el puerto, un puerto inteligente en su totalidad y poder llegar a toda la cadena de suministro. Y uno de los nuevos desarrollos que ha tenido el puerto, o el puerto de Rotterdam, es el nuevo terminal de Maasvlakte 2 de APM Terminals. Fue inaugurado en el 2015 y es un puerto un terminal portuario que está automatizado casi completo con vehículos automáticos guiados, eléctricos, y también con las operaciones de las grúas, que ya no está la persona en la grúa físicamente haciendo todos los manejos, pero en una sala no sé cuántos metros lejos y en mejores condiciones de trabajo. Y me gustaría ahí sí mostrar un video, si le das eso, mira, muchas gracias. Employees long for more safety and a healthier work environment. The surrounding communities want environmentally friendly companies. The new deep-sea cranes symbolize the new way of thinking, bigger and faster. The new crane is so high and fast that remote control is essential. From now on, the crane operator loads and unloads the containers from the office, assisted by the latest technology. The more automated actions, the greater the efficiency and predictability. But automation also means a different approach to safety. Automatic vehicles and cranes stop at nothing. The safety procedures evolve in concert with the new technologies. But newly designed equipment and far-reaching automation don't make for a working terminal. Man is indispensable to achieve this. Staff are being re-skilled and trained for jobs that didn't even exist until recently. Gradually, all parties in the transport chain are joining the evolution. From now on, truck operators make digital appointments to drop and pick up containers, resulting in less waiting time and congestion. Inland vessels have their own key. They needn't wait for seagoing vessels. The rail terminal provides long, economically profitable shuttle trains that travel to the hinterland free of congestion. The approach to the immediate living environment and the world is also evolving. Just kilometres from the terminal, a nature reserve has been adopted and is maintained by the employees. The terminal itself is emissions-free. The buildings and sites are energy efficient, environmentally friendly and sustainable. The LAGVs are the first in the world to run on electricity instead of diesel. The terminal's 2 charging stations provide the automatic vehicle's batteries with wind-generated green electricity. Ok, muchas gracias. Ya me pusieron el cartel de 1 minuto, así que tengo que apurarme.
Muy brevemente alrededor de los últimos desarrollos para el futuro, embarcaciones autónomas, drones que hacen inspecciones de muelles, drones que hacen recogiendo los residuos que hay en los puertos, sistemas que dan toda la información casi como Google Maps, pero que se extiende con mucho más información que se da a las embarcaciones. Y los retos que se ven, el miedo al cambio, ¿no? Eso es un punto bastante importante. El enfoque colaborativo. Están dispuestos los terminales portuarios a ofrecer, a compartir esa información. Los seguros y los reglamentos que todavía no están al día con estos nuevos desarrollos. Y uno muy importante, la seguridad cibernética, que el año pasado APM Terminals sufrió un ataque de esto. Entonces, para poder llegar a ese proceso se necesita mejorar lo que tiene que ver con hacer la informática, la digitalización, la comunicación mucho más segura. Porque la cadena es igual de fuerte que el eslabón más débil. Y si estamos hablando de sistemas interconectados, uno que no esté bien asegurado cibernéticamente, por decirlo así, puede afectar toda la cadena. Entonces, estos son retos que el sector va a tener que ponerle mucha atención. La ruta, al final, tiene mucho que ver con capacitar al personal portuario. Eso es un punto muy importante y muchos tienen miedo, por eso nombré el primer punto, miedo al cambio, porque piensan que entonces va a haber menos trabajos para el sector portuario y por eso entonces como que lo resisten un poco. Y por eso me gustaría mostrarle esta gráfica, ¿no?, del puerto de Rotterdam, cómo con el tiempo el puerto ha crecido, ha aumentado en empleabilidad, siendo que ha crecido también en mucho mayor automatización de procesos, que sería lo contrario a lo que normalmente pensaron. ¿Por qué? Porque un puerto que es competitivo puede crear mayores negocios, puede atraer más actividades y crear más empleos. Las conclusiones, porque ya me están... Okay. Lo que se ve entonces es que no es el puerto más grande que va a sobrevivir, sino es el puerto más inteligente. Lo que se ve en Europa es que se está en esta fase 3 y 4, regionalización de las actividades portuarias al interior del país, pero también hasta en otros países para hacer el proceso de la cadena de suministro mucho más eficiente. Se ve ahora los comienzos a lo que es los puertos inteligentes, pero sea como sea, es importante invertir en infraestructura, no solo la física, la digital, de manera segura, pero también invertir en el capital humano, porque eso es al final lo que va a hacer que el puerto sea más competitivo. Y por ello, capacitar a las personas ahora, recapacitar en caso de que pierdan trabajo, pero a plazo más largo, el contenido por decirlo así, el conocimiento portuario sigue siendo esencial. Y claro que se puede añadir con lo que es el enfoque adicional de sistematización, automatización, seguridad digital. Pero solamente pensar que la nueva generación solamente tiene que concentrarse en el tema de digitalización no es la correcta, porque todavía sigue siendo importante conocimiento del sector, cómo funciona todo y cómo funcionan todos los actores. Bueno, muchas gracias por su atención. 21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.